comenzando la segunda parte de mi viaje desde Ciudad de México hasta Seúl, Corea del Sur. Este es uno de los vuelos más largos que he tomado en mi vida y quiero compartir con ustedes cómo me preparé para estar cómoda, evitar el jet lag y mantener mi bienestar durante estas largas horas en el aire. Si no han visto la primera parte, les recomiendo que lo hagan para conocer mi recorrido desde Bucaramanga hasta Ciudad de México. Ahora estamos a punto de despegar desde Ciudad de México a Monterrey y Monterrey a Incheon. El avión en el que estoy volando es un Boeing 787-8 Dreamliner y lo primero que noto es lo amplio que es. Los asientos son bastante cómodos con una pantalla de entretenimiento personal y puerto USB para mantener mis dispositivos cargados. Es importante elegir el asiento adecuado para vuelos largos. Yo opté por uno cerca del pasillo para tener más movilidad, ya que es esencial levantarse y caminar cada pocas horas para evitar problemas circulatorios, especialmente en vuelos de más de 12 horas. Hola sí mundo, estamos despegando de Ciudad de México hasta Monterrey. Allí haremos una escala técnica de aproximadamente 1 hora, donde se realiza cambio de tripulación y se llena el galley de alimentación para todo el vuelo. Posterior realizaremos el vuelo Monterrey-Incheon. Acá les hice una panorámica del baño, la verdad lo quise hacer pues porque tocaba hacer la selfie en el espejo del baño, además es muy espacioso. Para prevenir el jet lag, una de las cosas más útiles es ajustar mi reloj a la hora del destino tan pronto como me subo al avión. Así, mi cuerpo se acostumbra gradualmente al nuevo horario. El avión cuenta con la iluminación ambiental que se ajusta para simular los horarios del destino, lo cual es muy útil para sincronizar el reloj biológico. El avión también cuenta con almohada, manta ligera y máscara para dormir, así asegurarnos de descansar lo mejor posible. Para evitar problemas de circulación es fundamental moverse durante el vuelo. Yo me levanto cada 2 o 3 horas para caminar por el pasillo y estirar las piernas. Además llevo puestas mis medias de compresión, que ayudan a mejorar la circulación sanguínea y prevenir inflamación en los pies y las piernas. Les recomiendo llevar ropa cómoda para el vuelo como una sudadera o prendas holgadas y unos zapatos que puedan quitarse fácilmente. Una de las partes más importantes durante un vuelo largo es la alimentación. En este vuelo ofrecen 2 comidas principales y snacks entre las horas de servicio. Es clave optar por comidas ligeras y evitar las opciones más pesadas. Yo prefiero elegir las opciones que incluyen más verdura, como las ensaladas, y siempre llevo algunos snacks saludables en mi bolso como nueces o frutas deshidratadas. Si puedes, evita el consumo excesivo de café y alcohol, ya que pueden aumentar la deshidratación. Aparte, en las comidas yo siempre pedía un vaso de jugo y un vaso de agua. Uno de los mayores retos durante un vuelo largo es la deshidratación. Es fundamental beber agua constantemente. Yo siempre llevo una botella de agua que lleno en los aeropuertos antes de abordar. También aplico crema hidratante para mantener mi piel en buen estado y utilizo bálsamo labial regularmente. Otra opción es durante las comidas pedir un vaso de agua y un vaso de jugo para mantenernos más hidratados. Estos son los 2 documentos que tenemos que tener listos en el avión. Uno es el ingreso al país y el otro es tu situación de salud. Tenerlos listos para inmigración. Y por fin, la frase de mi colega piloto que más anhelaba escuchar en todo el vuelo. Próximos al aterrizaje. Y así nos recibió Seúl, con un amanecer espectacular,
Aterrizamos a las 5:42 de la mañana. La emoción de poder estar aquí y de poder empezar a vivir esta aventura hizo que todo el cansancio quedara hacia un lado. Finalmente, después de más de 14 horas en el aire, llegamos al aeropuerto internacional de Incheon. Estoy un poco cansada, pero la emoción de estar en Corea del Sur supera todo. Pasar por inmigración aquí fue bastante rápido y recoger mi maleta fue muy sencillo. Si alguna vez han volado a Asia, sabrán que lo más importante es mantenerse hidratado y moverse durante el vuelo para no llegar tan agotado. Una vez pasé por inmigración, presenté mis documentos y me pusieron ese sellito hermoso en el pasaporte. Bajé a recoger todo mi equipaje. No se demoró casi nada para recogerlo, pero pues obviamente tienes que hacerlo sola. Afortunadamente están estos carritos que son completamente gratuitos y te sirven para andar en el aeropuerto pues las distancias que necesites. Finalmente estamos saliendo de las puertas de embarque. Fueron casi 2 días de aeropuerto en aeropuerto de esta aventura desde Bucaramanga a Ciudad de México Monterrey, Monterrey Incheon. Pero finalmente estamos acá. Ahora a ponernos pilas, a cambiar dinero, sacar la tarjeta del metro y encontrarnos con mi amiga que me va a recoger. De las primeras cosas súper extrañas de acá de Corea, fui al baño a bañarme la boca, a bañarme la cara, a refrescarme y pude dejar mi equipaje afuera sin que absolutamente nada ni nadie lo tocara. ¿Qué tal ese viajecito? Primera misión, cambiar los dólares por wons coreanos en el aeropuerto. Segunda misión, comprar la tarjeta del metro. Hay máquinas en el aeropuerto donde la puedes comprar y elegir diferentes motivos para tu tarjeta. Verdaderamente la tarjeta estaba súper linda, venía en una cajita con todas las instrucciones. Siento que es mi primer souvenir en Corea. Siguiente misión, recargar la tarjeta para el metro. Usualmente las distancias en el metro, los pasajes valen de 1.700 a 1.500 wones, entonces sería bueno que la primera recarga sea de 10.000 a 20.000 wones dependiendo de cuánto tiempo te vas a quedar. 안녕하세요. 하나금융 모델 손흥민입니다. 이번 역은 청라국제도시 하나금융타운역입니다. 내리시면 오른쪽입니다. This stop is Cheongna International City, Hana Financial Town. The doors are on the right. Hay diferentes maneras de salir del aeropuerto hacia el sitio donde te vas a quedar. Puede ser en bus, en metro o en taxi.
Nosotros escogimos el metro porque la estación a la que yo iba quedaba muy cerca del sitio, entonces era más practicable para mí. Obviamente nos perdimos, nos pasamos una estación, así que ahora tenemos que esperar el siguiente metro de vuelta para volver a tomar el camino. Y después de toda esta travesía, hemos encontrado mi alojamiento. Ahora estoy lista, mundo, para explorar Seúl. En los próximos videos les mostraré mi experiencia en esta increíble ciudad. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan la próxima aventura. Nos vemos, mundo, en el próximo video. Bye.